Populismo. A veces los nombres son intuitivos. No tienen una definición clara, pero todo el mundo los entiende. La academia tiene dificultades para saber con exactitud qué es eso del populismo, pero nadie duda de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, o que el loco del pelo naranja, Donald Trump, o que Boris Johnson, con aquello que decía de la inmunidad de rebaño, que Bolsonaro o que el colombiano Álvaro Uribe son populistas. El populismo es como un enorme eructo, tiene algo de bocachanclismo, de desafuero, de provocación. A ver quién mea más lejos. El Aznar que decía, a mí nadie me dice las copas de vino que me puedo tomar, se apuntaba a maneras, igual que los que le jaleaban esos comentarios diciéndole, tú eres un monstruo. Llamamos populismo a un momento de articulación política propio de situaciones de crisis, donde los consensos políticos y económicos se dinamitan, ya no valen y entonces dejan de respetarse. El acuerdo social se rompe y eso permite que un número importante de gente vea la posibilidad de reunificarse socialmente de otra manera. Por lo general con un discurso crítico frente a las élites a las que señalan como culpables. También contra las verdades oficiales a las que ven mentirosas. O cuidado, también puede ser que den respuesta a una articulación social progresista. Vamos, que cuando los más golpeados se reúnen enfadados contra los ricos, los poderosos, contra los banqueros y sus mayordomos, las élites van y se inventan un insider que parece un outsider. Un banquero, un empresario o la community manager del perro Pecas del Partido Popular. El problema del populismo entonces no es que haya gente que se enfada con quienes creen que les han estropeado su vida, precarizando su empleo, quitándoles su vivienda, despidiéndoles o llenándoles la vida de incertidumbre. El problema es que siempre el populismo es utilizado por las propias élites para llevar hacia sus filas a una parte importante de ese pueblo que de otra manera estaría señalándoles a ellos como culpables del deterioro social. Líderes populistas de derechas que les vemos siempre caminar muy cerca de lo que históricamente hemos llamado la extrema derecha. De ella aparece un nacionalismo excluyente, una identidad que necesita para tener fuerza enemigos interiores y exteriores, que autoriza a odiar sobre todo a los más débiles, que autoriza a desterrar la empatía con cualquier colectivo social, que autoriza a gritar, a insultar, a perder las formas, sobre todo en los lugares comunes, que son los del encuentro, de manera que llenen todo de ruido, como en el Parlamento, para que al final valga igual la opinión de Einstein o de un tipo que piensa que la Tierra es plana. En Madrid, Díaz Ayuso se ha encargado personalmente de entregar el carné de conducir a todos los conductores suicidas de la región. Debe parecerle a Ayuso poca cosa los muertos en las residencias de ancianos. Todo lo que haces fuera, todo lo que le haces a los demás, termina pasándote en tu propia casa. Y resulta que Ayuso, la de Libertad o Comunismo, quería hacer la cena de Navidad y entonces le ha dicho a Pablo Casado, que ha desaconsejado esas cenas al Partido Popular para evitar que en enero haya muchas bajas dentro de su propio partido. Y Ayuso le ha gritado, Casado, comunismo, libertad. ¿Te das cuenta, Casado, de los monstruos que habéis construido? Populista era Millán Astray, claro, el fundador de la Legión, que le dijo a Unamuno, antes de que con mucha probabilidad mandara a asesinarle, gritó, mueran los intelectuales. Eso es lo que gritan los conductores suicidas autorizados por Ayuso, muera la inteligencia. A ver, buscan si logran sacarnos de la carretera como fuera. No saben que de niños nos llevaban nuestras madres en la feria a los coches de choque, nuestros favoritos. Y en nuestro carnet nos dieron una licencia para frenar a los pijos que creen que España, que la Constitución, que los jueces y el roscón de Reyes son suyos. Desobedientes. Feliz Navidad. Y ya digo, no dejéis que nadie conduzca la vida por vosotros. La justicia es igual para todos. ¿Quién no recuerda estas palabras del hoy emérito hace 10 años? Un sketch que pasará a la historia pues como lo de la guerra de Gila. Oiga, es el enemigo que se ponga. O las famosas empanadillas de martes y 13. Que la justicia no es tan ciega como aparenta es algo que podemos comprobar a diario, prácticamente en todos los países europeos. Por ejemplo, cuando vemos cómo la Fiscalía Suiza archiva una investigación porque los 100 millones de dólares, 100 millones, entregados al rey Juan Carlos, eran en realidad un regalo entre hermanos, claro. Definitivamente no es lo mismo ser rey, aunque seas emérito, que ser un simple plebeyo de Vallecas, de Alsasua o de Zaragoza. Que se lo digan a 6 jóvenes aragoneses,
cuyo único delito es declararse antifascista y haber estado cerca de un mitin de Vox. Cuidado, que es imposible en Europa ser demócrata si no eres antifascista. 6 años de prisión, 6. 3 por atentado a agente de la autoridad y otros 3 por un delito de desórdenes públicos, sin más pruebas que las siluetas que aparecen en unas grabaciones que la propia audiencia admitió que le resultó imposible identificar. ¿Cómo acaban 4 jóvenes condenados a 6 años de prisión sin pruebas? Solo necesitas un grupo de personas manifestándose, un atestado policial y un juez de ultraderecha. Esta es la historia de los 6 de Zaragoza. Para contarnos la versión de los hechos, que estamos convencidos de que es la real, nos acompaña esta noche Javier Aijón y Francho Aijón, uno de los 6 jóvenes condenados, y su padre, miembro de la plataforma de Madres y Padres por la Absolución. ¿Cómo estáis y bienvenidos a La Frontera? Bien, muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, contadnos el contexto de los hechos. Sí, pues básicamente, como bien has comentado al principio, Vox decide hacer un meeting en Zaragoza el 17 de enero, hace 3 años casi, y pues bueno, yo decido acudir por conciencia ideológica, por las razones que sea, decido acudir a una manifestación haciendo uso de mi derecho constitucional. Y la manifestación transcurre, obviamente hay cargas policiales y yo, pues cuando termina la manifestación, me voy con unos colegas a tomarme un café con leche, a un bar por ahí cercano. Mi sorpresa, pues cuando veo que entra la policía y nos señalan a 4 chavales, porque los otros 2 fueron detenidos pues, por la misma calle, pero no dentro del bar. Nos señalan a 4 chavales, acusándonos simplemente de haber participado en la manifestación. En un principio no nos decían de haber participado en ningún acto delictivo ni nada, y pues empieza la detención. Tú supongo que como padre, susto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, de hecho, yo vivo en Madrid y yo me entero porque su mamá me comenta que una amiga común le ha visto a Javichu cómo se lo llevaba la policía, y yo inicio con su mamá también, con Pili, una investigación de 24 horas porque no sabíamos dónde estaba nuestro hijo. Bueno, finalmente conseguimos averiguar, él consigue ya salir a las 24 horas. Mi pregunta fue clara: Javichu, ¿tú has hecho algo? Él me dijo no, ¿vale? Durante el proceso nunca han podido demostrar que fuera lo contrario, vaya. De hecho, todavía estamos más seguros de que jamás nuestro hijo ha hecho nada en esa manifestación de la que se le acusa, porque la policía hace un atestado a posteriori, como hace la detención, pero también entra en contradicciones en el juicio. El propio juez exculpa las contradicciones de la policía cuando es la única vara de medir en el juicio. Y como tú decías, el vídeo, hay unas siluetas que no son identificables, desecha la prueba, y cuando conseguimos un peritaje para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el presidente, Francisco Javier Seoane, decide que esa prueba no la va a admitir con el peritaje hecho, porque aunque ellos no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco del lanzamiento de objetos. Entonces, cuando ellos encima añaden un año, ya no son 6, ya el Tribunal Superior añade un año más, 7 años. Y cuando ocurre esto ya es cuando empezamos a sospechar de que da igual lo que suceda aquí, nuestros hijos ya sirven como cabeza de turco. 1. Manifestarse. Todo empieza el 17 de enero de 2019. Vox celebra un mitin en Zaragoza y ante ese mitin el movimiento antifascista convoca una concentración. Hay cargas policiales y heridos. La policía dispara pelotas de goma. Los manifestantes responden y la concentración se disuelve. Más tarde, terminada la manifestación, 6 jóvenes son detenidos en un bar cercano, 2 de ellos menores de edad. Son detenidos con violencia, a porrazos, incluso humillando a uno de ellos y obligándole a desnudarse en la calle, en enero. Y hay un elemento que se está repitiendo con escalofriante repetición, que es que el testimonio de un policía puede arruinar la vida de una persona, casi siempre gente joven. Sí, y bueno, a mí esto en general me ha supuesto problemas psicológicos, ansiedad. He tenido que ir al psicólogo pues,
para poder sobrepasar el estrés de repente llevar un dices, proceso judicial. ¿qué coño siendo me está inocente? pasando, no? Claro. Una vida normal y al día siguiente se me ha jodido la vida. Mi presunción de inocencia, en ningún momento he partido en el juicio siendo inocente para demostrar lo contrario, que es lo que creo que debería de pasar en un Estado de Derecho. Pero mi presunción de inocencia vulnerada por completo, mis derechos vulnerados, y obviamente es algo que te va carcomiendo por dentro. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto siendo inocente? ¿Cómo es posible que en una democracia del siglo XXI sigan pasando estas cosas? Y pues bueno. Paso 2. Atestado policial. Un año más tarde se celebra el juicio. Los jóvenes admitieron estar en la manifestación, pero no haber participado en los altercados. La única prueba de la acusación, las cámaras de la universidad, no pudieron demostrar su participación. Por tanto, solo quedaba la palabra de los policías que los detuvieron. ¿Y a quién creéis que dio veracidad del juez? Estremece de alguna manera ver a policías adscritos directamente ya a la extrema derecha, como Jusapol y demás, defendiendo que no se derogue la ley Mordaza. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de la democracia más liberal del mundo, ¿no?, que es Estados Unidos, donde los policías tienen la obligación de grabar con cámaras que no pueden manipular su actuación. Aún así vemos lo que vemos, ¿no?, en las imágenes cuando vemos a esos policías persiguiendo a afroamericanos, ¿no?, y asesinándolos. Pero ellos tienen la obligación de tener todo ese equipo grabando minuto a minuto la actuación policial. Y en España estamos pues asistiendo a lo que tú dices, o sea, que de repente la policía no quiera ser grabada. Quizá porque cuando ha sido grabada hemos visto lo que hemos visto pues en los Mossos de Escuadra, las torturas en sus cuarteles y etc, ¿no? Y porque en España las gentes de izquierdas desde siempre parece que tenemos que estar pidiendo perdón o dando gracias porque no nos pase esto, ¿no? Hoy va a ocurrir algo importante, espero, y que también espero sea una especie de punto de inflexión en el que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que organizarnos contra actos delictivos. Cuando un juez desatiende una prueba objetiva, está prevaricando, y cuando un policía miente como testigo, está delinquiendo. Es que nadie nos ha demostrado que nuestros hijos son malos y han hecho algo mal. Representamos desde esta tribuna la rabia y el dolor. Si algo es cierto, es que hay una sentencia de 2 penas máximas sin una corroboración de pruebas, de un juez que desestima la única prueba objetiva. Su labor es juzgar unos hechos, más allá de una idea ya preconcebida de si estuvieron allí, algo habrán hecho. Es intolerable que en una democracia europea asistamos a estas prácticas de abuso de poder. Para que incluso ese señor que está ahí replicando constantemente por lo bajo, como si fuera un niño de 6 años, un poquito de educación también vendría bien. Pero si le da vergüenza, no venga aquí. A ver qué nos cuentan estos antifascistas. Efectivamente, que es lo que hemos oído fuera. Y eso, señor, aparte de demostrar su catadura moral, demuestra hasta dónde usted quiere provocar. El origen de un caso como esta sentencia, ¿no?, está en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que aprueba en solitario el PP en el 2015. ¿Cómo quiero acabar yo? Incidiendo con urgencia en que Unidas Podemos y el PSOE cumplan con el acuerdo de aprobar cuanto antes una nueva ley de seguridad ciudadana que garantice el derecho a la libertad de expresión y a la reunión y manifestación pacífica, que es lo que deseamos todos los aragoneses y todos los españoles. Es que es un problema cuando los vigilantes se convierten, ¿no?, en los tramposos. Y parece que en España, en este tipo de cuestiones que además se están repitiendo, ¿no?, son una concepción del orden antigua, que lo que no quieren son protestas respecto del desmantelamiento del Estado social, bien sea la ley Wert, bien sea un desahucio, bien sea el auge de la extrema derecha como plan B del capitalismo en crisis, ¿no? Siempre operan jueces, medios de comunicación, ¿no? Hemos visto, ¿no?, el ABC, ¿no?, una portada entera planteando como si fueran el peligro, ¿no? El mismo día, un día después, ¿no?, de que nos enteremos de que hay un diputado que es un ladrón, Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Bueno, pero además de que hay un diputado que es un ladrón, quiero decir, estamos hablando, la memoria histórica de este país es desastrosa, El ABC se congratulaba en 1940 de la gran oportunidad que era para España la reunión entre Hitler y Franco. Todos estos medios
no pueden ocultar un pasado fascista que han llevado, oye, con mucha dignidad, cuando les ha tocado ser fascistas, y ahora resulta que somos, insisto, las personas de izquierdas, los que hemos sufrido y los que hemos sido víctimas del atropello del fascismo, los que tenemos que volver a pedir perdón. Yo creo que no, yo creo que tenemos que levantarnos con mucha más dignidad. Yo decía que como padre sí quiero a mi hijo, pero como antifascista también quiero a mi hijo, y creo que tenemos que empezar a levantarnos desde ese lugar. Paso 3. Un juez de ultraderecha. Puede dar la sensación de que depende de quien juzgue, y es que, en este caso, al frente está el juez Carlos Lasala, que ya fue juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el franquismo, hasta que un día se despertó demócrata. Javichu, parece que es una constante en las manifestaciones que hasta que no aparecen los antidisturbios parece que todo discurre pacíficamente y la gente expresando sus opiniones, pero aparecen los antidisturbios y surge la bronca. Sí, no, o sea, tampoco es mi trabajo criticar aquí la labor policial ni nada. Lo que sí que voy a hablar es que en esa manifestación concreta yo estuve, yo lo vi, fueron los primeros en cargar y punto. O sea, es verdad, y además que parece ser que hay como una doble vara de medir, ¿no? O sea, si eres antifascista o si eres de izquierdas o si formas parte del movimiento estudiantil eres peligroso, pero si eres un nazi en Chueca no eres peligroso. Entonces, esta doble vara de medir yo creo que habría que empezar a revisarla. Yo la manifestación, tal y como la viví, era una manifestación pacífica hasta que la policía cargó. Pues lo hemos visto, la policía cargando en Vallecas, no cargando en Núñez de Balboa, la policía cargando en las marchas de la dignidad, no cargando con los nazis en Chueca, la policía cargando en las huelgas, no cargando cuando se manifiestan policías incluso tirando petardos al Congreso de los Diputados. Parece que Europa, ¿no?, se convierte en la única fiabilidad jurídica de este país cuando ocurren este tipo de cuestiones. Sí, tenemos que buscar esos resortes democráticos y bueno, de hecho en Europa pues también tuvimos una reunión con eurodiputados. Estuvimos y fue muy interesante porque hubo una conclusión, ¿no?, que esto no es Polonia, que si en vez de en España esto sucediera en Polonia es más plausible que se interviniera de una forma más tajante, ¿no? Porque insisto que estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales. O sea, no es, en muchos periódicos se nos ha acusado directamente de delincuentes o dentro de la plataforma Cobijar delincuentes. Bueno, son nuestros hijos, me parece, en fin, todo tan gratuito. Pero no es solo esa idea que tienen ellos en el titular de llamarnos delincuentes. Es que la sensación que tenemos es que mi hijo ya era un delincuente cuando fue a la manifestación para ellos. Y por lo tanto, todo lo que le está pasando para ellos, imagino que es que se lo merece. Hay algo también que es especialmente preocupante, porque claro, veíamos esta semana que un coronel del CSIC, es decir, de los que están en la inteligencia de este país, pues da una manifestación en un centro nazi, ¿no? O vemos jueces de extrema derecha que mienten, está en la cárcel. El juez Alba, gracias a que un empresario entregó la grabación, si no, quien estaría en la cárcel es la jueza de Podemos, Victoria Rosell, ¿no? Vemos que los ladrones están infiltrados, ¿no?, en quienes tenían que perseguir a los ladrones. Y vemos que esta condena proviene de la sección sexta de la Audiencia de Zaragoza, que es la misma que avaló no investigar los crímenes del franquismo en la capital aragonesa. Sorpresa. Señor Carlos Lasala, es como yo llamo el pequeño negocio de jueces. Es un pequeño negocio de jueces en el que está su hermano también, herederos, casualmente del provincial, que fue su padre, que fue un juez del Tribunal de Orden Público franquista, ¿no? Bueno, pues si quedan dudas de los nexos que tienen con el fascismo, solo hay que ir atrás en el tiempo y ver lo que sucedió en España tras la transición, ¿no? Ese periodo de impunidad ha hecho que muchas personas hayan sido y sigan prosperando dentro de algunos resortes del poder, pero y sobre todo, y esto es importante, porque también sabemos,
no se publica, pero sabemos que según qué actas de funcionarios o cómo se llega a según qué lugares, se hace con señalamientos, ¿no? Es decir, tú y tú vais a ser los jueces del provincial y ya está, ¿no? Eso es de, bueno, pues eso, de país bananero, ¿no? Y además... De reino, un reino bananero. Sí, de reino bananero, efectivamente, con todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que hemos sido bastante pacientes en este sentido. Creo que desde luego hay que hacerlo siempre desde la humildad y desde la paz y desde la tranquilidad, que es lo que yo intento tener ahora, aunque tengamos esta espada de Damocles encima. Pero creo que tenemos que ser muy tajantes y empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Hace poco se hablaba de que eran arbitrarias las actuaciones de la policía y de los jueces, y yo creo que hay que ir más allá. No son arbitrarias, sino son ilegales y están cometiendo un delito, porque nosotros somos víctimas. Entonces, si no se asume que ellos cometen un delito, nosotros no podemos ser víctimas. Y que mi hijo esté en tratamiento psicológico ahora mismo, o que pueda perder su vida durante 7 años, o a saber lo que prospera en el Supremo, pues eso, desde luego, no es que no se lo desee a nadie, sino si encima es por un hecho no probado, y no está probado porque son inocentes, es todavía más doloroso. Paso 4. Condena. Aunque el tribunal dejó bien claro que no existen pruebas que acrediten que fueron los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios, los 4 jóvenes mayores de edad fueron condenados a 6 años de prisión, 3 por desórdenes públicos y 3 por atentado a la autoridad, el castigo máximo. Los menores de edad fueron condenados a 11.000 euros de multa y 1 año de libertad vigilada. Y aunque todo pueda parecer parte de un gran absurdo, la sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y este no solo ratificó la sentencia, sino que añadió otro año de condena por lesiones y 20.000 de multa. Y así es como se condena a 6 jóvenes sin pruebas. Así es como personajes impunes y con un gran poder destrozan la vida de 6 familias corrientes. Además es que los espacios son espacios de defensa de la democracia. Un desahucio, la ley Wert, que expulsó a decenas de miles de jóvenes de la universidad, una manifestación antifascista que reclama cómo se trajo aquí la democracia, luchando contra el fascismo, luchando contra el franquismo. Y luego además a mí no me ha sorprendido, pero sí que no ha dejado de llamarme la atención la rabia que han expresado ante el hecho de que os haya invitado un diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al Congreso de los Diputados a unas jornadas sobre vuestro caso. A mí directamente, bueno, a los 6 que estamos acusados nos han llamado energúmenos, nos han llamado delincuentes. Es como, vamos a ver, no hay una sentencia firme y de hecho quiero esperar y quiero confiar en que el Estado de Derecho y la democracia en España puedan acabar triunfando y que en el Tribunal Supremo se pueda resolver, porque ya no es que no haya pruebas contra nosotros, es que la única prueba que hay está a favor nuestra, porque es el peritaje de las grabaciones de seguridad de la propia Universidad de Zaragoza. Pero sí, o sea, me gustaría confiar en que las cosas finalmente van a salir bien, porque soy inocente y porque no pueden salir de otro modo. No pueden salir de otro modo. Si una persona inocente va a la cárcel o se le sentencia, desde luego algo está funcionando muy mal en un Estado democrático. Da la sensación de que hay un intento de disciplinar, ¿no? Hay como castigos ejemplares con Juana, con Alberto Rodríguez, con Isa Serra, ¿no? Hay como una búsqueda de os vamos a castigar para que nadie se mueva. Sí, además yo creo que históricamente los movimientos fascistas y de ultraderecha tampoco es que han sido especialmente inteligentes, ¿no? en sus estrategias. A mí creo que son estrategias que lo que hacen es, por ejemplo, que la Isabel, la abuela se llama Isabel Serra también, que curiosamente, la abuela de Javichu se haya convertido en una guerrera más. O sea, está yendo a las manifestaciones de pensionistas, ¿no? A nuestro alrededor ha habido mucha gente que ha despertado de esa especie de equidistancia. Claro, porque hemos visto, ¿no?, los ataques por parte de la derecha y de la extrema derecha, pero también habéis recogido muestras de solidaridad. Efectivamente, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, me quedo sobre todo con la punta de lanza que puede ser que tanto figuras públicas como personas anónimas, como el caso de nuestros hijos,
se las tengan que ver con una serie de personas que no obedecen a ningún tipo de criterio democrático y que, como decíamos antes, encima, para más INRI, son los que van a, en última instancia, condenar a nuestros hijos. Javichu y Francho, para despedirnos, tengo la sensación de que en nuestro país hay comportamientos judiciales y policiales ajenos al Estado de Derecho, por ejemplo, inventándose pruebas falsas contra Podemos. Hay gente que dijo, no, bueno, es que a mí los de Podemos no me gustan, contra los independentistas, no, es que claro, los independentistas catalanes, no, contra la pelea de Bar de Alsaso, diciendo, no, hombre, claro, es que es Alsaso a ETA, y al final termina afectando a cualquier familia, o sea, cualquier persona, su hijo, su hija va a una manifestación que es un derecho constitucional y resulta que al día siguiente puede estar inmerso en una acusación que te puede llevar a la cárcel y a destrozarte la vida. Parece que tiene que haber un compromiso. Tiene que haberlo también porque muchos de esos jóvenes se encuentran que tienen padres que ponen en duda lo que hayan hecho sus hijos ahí, ¿no? Si criminalizamos lo que sucede en una manifestación y eso se queda como una especie de idea, al final los propios padres de muchos hijos se callan o van de lado ante una realidad muy cruda y muy fastidiosa, y es que sus hijos pueden ir a la cárcel por algo que no han cometido, ¿no? Porque la sentencia aboga sobre todo con el hecho de que si estuvieran en la manifestación, aun no pudiendo demostrar que lanzaran cosas, ya hicieron bastante estando ahí, ¿no? Y se lee, ¿no?, entre líneas, o sea, se lee literalmente dentro de la Estabas sentencia. allí, ergo eres culpable. Y eso que un juez se permita no pensarlo, que es como el caso de Juana Rivas, sino escribirlo, o sea, que se permitan escribirlo públicamente y decir públicamente que piensan eso es un problema doble. No solo son jueces con una ideología determinada que condenarán a todo aquel que no compartan, sino que además presumen de ello. Eso es muy peligroso porque además sienta jurisprudencia. Y entonces es que precisamente lo que has dicho tú, oyes a mí por ir a una manifestación antifascista, que bueno, podemos ser pocos o muchos o lo que sea, pero es que mañana en vez de una manifestación antifascista puede ser a unos chavales que están protestando porque no... Por la subida de tasas en la por universidad. La subida de tasas en la universidad, puede ser por cualquier cosa liviana y por simplemente haber pasado por ahí cerca, que es que dentro de los 6 había gente que ni siquiera había ido a la manifestación. Entonces, de verdad, es peligroso y es que tenemos que movilizarnos y tenemos que estar juntos porque a fin de cuentas al pueblo solo lo salva el pueblo. El otro día veíamos además en un desahucio que estaba la gente de Desocupa, es decir, gente con vinculaciones con grupos neonazis, confraternizando con la policía y con la Guardia Civil. Es que es preocupante. Es que son rasgos como lo que os ha ocurrido a vosotros, lo que os está ocurriendo, son rasgos que hacen dudar de la democracia. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, o sea, cuando lo ves desde fuera, que es verdad que yo tengo una ideología que de por sí es crítica con el Estado, incluso con el Estado democrático tal y como lo entendemos ahora, me parece demasiado poco participativo para lo que se supone que tiene que ser un Estado democrático, pero es que encima cuando lo ves desde dentro y sufres todas estas cosas es cuando te das cuenta de, es por eso por lo que no es participativo, es por eso que no quiere que el pueblo haga más referéndums o participe mucho más. No va a ser cosa que se nos ocurra que hay cosas que están mal hechas y hay que cambiarlas. Lo decías tú, no es que no quieran cambiarlo, es que están muy a gusto con lo que tenemos y lo que quieren es mantenerlo. Y los que molestamos, vosotros, nosotros, todos los que molestamos, o nos organizamos, que eso lo sabemos hacer muy bien, y juntamos nuestras grandes virtudes para poder derrotarles, o seguirán llevando a nuestros hijos a la cárcel. Y yo no estoy dispuesto a que mi hijo vaya a la cárcel, la verdad. Javichu, toda nuestra solidaridad desde nuestra humilde frontera. Y uno mira hacia atrás, los que pusieron el cuerpo fueron los que trajeron la democracia, y en cuanto nos descuidamos parece que los privilegiados regresan. Toda la suerte, vamos a estar muy atentos y que sepáis que una parte importante de este país, los que siempre han peleado por la democracia, confían en vuestra inocencia
y en vuestra razón. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo a los dos. Gracias a ti, gracias a vosotros por traernos, de verdad. Un abrazo. Porque ya no es necesario ser un activista o un peligroso diputado de izquierdas. Hoy cualquiera puede acabar en prisión por manifestarse, por puro capricho. No es necesario ser de izquierdas para que esto te preocupe, porque manifestarse es un derecho y debe seguir siéndolo. Esa es la verdadera seguridad ciudadana. Un mono rojo, color símbolo de la Revolución, como en la Comuna de París de 1871. Una careta que recuerda a la V de Vendetta, que adoptaron los activistas de Anonymous para hackear el sistema. Y una canción, el Bella Ciao, himno de los partisanos italianos que animaba a la resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Una canción de antifascistas. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. Pero estamos en un mundo pop, y del golpe militar en Myanmar a las marchas contra la violencia de género o las protestas contra Bolsonaro en Brasil, la iconografía de La Casa de Papel se ha convertido en elemento imprescindible en cualquier protesta social a lo largo y ancho del mundo. Hasta los policías fachas la han usado. Seguro que se la robaron a gente cuando la detuvieron. Hablando de fachas, en países como Turquía, algunas voces han clamado contra la serie por su supuesta incitación a la rebeldía. Mucho mejor los culebrones turcos con los cuernos y con los ricos que sufren. Nairobi, Tokio, Río o Berlín han dejado de ser simples nombres de ciudades para convertirse en símbolos. Símbolos de resistencia, claro. La respuesta a un clima de hartazgo social, de decepción política y de crisis global. Y es que los protagonistas de esta serie son imperfectos, descartes del sistema, protagonistas de una segunda oportunidad que nunca te dan, alejados del típico superhéroe blanco, bueno, heterosexual, y que encima se van a redimir estudiando bajo las órdenes de un profesor. Parece la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Desde Robin Hood hasta Curro Jiménez, la idea del ladrón justiciero no es nada nueva en la literatura, tampoco en la televisión. Pero tampoco el respeto por un buen plan, que antes lo organizaba Dios, que era el que guiaba el brazo en la guerra, en la Edad Media, pero luego lo empezaron a organizar los relojes y, claro, los planificadores. Hay trazas de rebeldía juvenil que, aunque sean sueños, la mantenemos. Pero hay una diferencia entre los justicieros y los atracadores de La Casa de Papel, porque no es lo mismo robar a un señor feudal o un señorito andaluz o un hijo puta que poner en jaque a todo el sistema. Un sistema que te tiene hasta los huevos y hasta el coño, y que al verle reventar te produce un enorme deseo, como si te hubieran dado un like en la adrenalina. Y además no tienes mala conciencia, porque solo es una película. Con un 32% de la población entre 20 y 29 años en riesgo de pobreza, con un desempleo juvenil por encima del 35% y que a veces ha llegado al 50%. No es extraño que esta serie haya calado hondo en la desilusionada juventud española, o la desilusionada juventud argentina, colombiana, mexicana. La Casa de Papel no es una serie más, pero bueno, si hasta Madonna se pone a los pies de Tokio. Su argumento representa una especie de fe de ratas de un sistema injusto y deshumanizado. En la primera temporada, cuando el profesor recluta a Tokio para su banda, le explica que van a pasar 5 meses en una finca de Toledo estudiando todos los detalles del atraco. Ante la queja de la chica, el profesor le contesta que la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que no deja de ser un sueldo de mierda. Vamos, ni Antonio Gramsci lo hubiera explicado mejor. Bertolt Brecht lo clavó. Pero ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? Estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. El rechazo a la situación de explotación y al futuro de miseria que ofrece el sistema capitalista a millones de personas en todo el mundo se convierte en uno de los atractivos que sostienen a esta serie. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es ser un ratero pobre, como el Lute, o perder una guerra, porque entonces, en vez de ser un soldado heroico, como los republicanos, llenos de dignidad, viene un imbécil que trabaja en la Guardia Civil y les llama bandoleros. La diferencia entre un héroe
Un canalla es quien escribe la historia, y la historia la escriben siempre los ganadores. El Estado nos ha declarado la guerra, una guerra sucia, y hemos decidido plantar cara. En el último capítulo de la segunda temporada, el profesor le espeta a su amante, la inspectora de la policía Raquel Murillo. Vamos, el ladrón que enamora a la poli. Te han enseñado a verlo todo en concepto de buenos y malos. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros, 185.000 en el 2012, 145.000 en 2013. ¿Y sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos, directamente de la fábrica a los más ricos. ¿Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera una cueva de ladrones? Bueno, alguien lo dijo, pero no. Inyección de liquidez lo llamaron. Es lo que tiene controlar los medios de comunicación, porque robas una gallina y te meten en la cárcel y eres un ladrón y eres una cosa ignominiosa. Pero robas 1.000 millones y vas de cabeza al consejo de administración de cualquier grupo mediático. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Flexibilidad laboral, ajuste de plantillas, inyección de liquidez. ¿Quién va a negar una inyección a nadie? El neolenguaje que empleó el Partido Popular para justificar los 65.000 millones de rescate a la banca que no han devuelto. Son los verdaderos responsables de la crisis de 2008. Mientras imponían a la clase trabajadora el pago de la deuda, de los que además, mientras que decían que nos apretáramos el cinturón, estaban robando. Como rato, hablamos otro día. Dan ganas de ponerse o no una careta de Dalí y entrar en el banco de la esquina, no sé, hablar de la situación económica de los más desfavorecidos. ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco! La idea de unos atracadores partisanos, el concepto de resistencia a ese 1% de la población que controla el 45% de la riqueza mundial, se hace más patente a partir de la tercera temporada. Una vuelta de tuerca de los guionistas, cuando Río, uno de los atracadores, es enviado al extranjero para ser torturado, en lugar de ser devuelto a España para ser juzgado. ¿A qué me recordará este episodio? Cuidado, no seáis mal pensados. Cualquier parecido con los vuelos de la CIA a Guantánamo es pura coincidencia. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse vivo. A diferencia de las dos temporadas anteriores, a partir de la tercera el profesor declara abiertamente la guerra contra el sistema. Militares que son psicópatas y policías que son corruptos. Un sistema donde los defensores del orden establecido se parecen demasiado a Billy el Niño. Me refiero al torturador o al comisario Villarejo. Pero sin engaños, el profe es un ladrón. Pero no acaba de escribir un libro Rajoy donde parece uno de los sabios de Grecia. ¿No dice Milei en Argentina que el Estado es un robo? ¿No aparecen todos los que manejan el dinero de los demás en los Panama Papers o en los Pandora Papers? Pero ¿quién coño es aquí el ladrón? Esa sociedad clasista queda perfectamente retratada en César Gandía, jefe de seguridad del Banco de España. Un racista de libro de aspecto aterrador, el típico nazi. Para más INRI, en la cuarta temporada nos enteramos de que Arturo, el antiguo rehén que más manifiesta su odio hacia los atracadores, en realidad es un violador. Racistas, xenófobos, machistas. En la vida real, ¿a quién votarían todos estos personajes? Una lluvia de dinero cayendo sobre la Gran Vía madrileña. La Casa de Papel pasó de serie de televisión a huracán para la cultura pop. No lo hubiera planeado mejor el profesor. Su llegada al streaming fue el impulso que le faltaba para atravesar todo el tejido social. Pasar de A3 Media, de las televisiones, a Netflix, los canales, representó el impulso global que necesitaba la serie creada por Alex Pino y producida por Javier Gómez Santander, porque las cosas que pasan en la tele ya no interesan a los jóvenes. En esta tercera temporada, La Casa de Papel muestra cómo el profesor y los demás se han convertido ya en iconos, que son adorados por un sector, aunque criticados, es verdad, por otro, los menos interesantes. Son los más buscados y también los más queridos. Pero vamos a ver, ¿no llevan acaso los norteamericanos décadas emocionándose con los gángsters? ¿No le cantan en México narcocorridos a los asesinos de la droga? En la estrategia de los atracadores, contar con el apoyo de la gente es fundamental. Ganar el relato, como lo llaman ahora.
Eso es vital, pues sostienen que la policía no podrá entrar en el Banco de España, pues se convertirían inmediatamente en los malos de la película. Para fortalecer este supuesto, el profesor recurre al ejemplo del 15M y cómo el movimiento de los indignados fue visto con una gran simpatía por una enorme proporción de la población, mientras que se rechazaban las cargas policiales. Es una licencia creativa, pues en la vida real los antidisturbios no se cortan un pelo a la hora de utilizar tanquetas, mientras los principales líderes de la oposición, de derechas claro, en el Parlamento, jalean que se tiren petardos contra el Congreso de los Diputados. La Casa de Papel tampoco deja pasar la ocasión de zambullirse en las cloacas del sistema. En uno de los episodios aparecen unas cajas rojas con documentos de Estado donde estaba Margarita Robles, impidiendo que eso apareciera. Aparecen los inicios de una guerra en Libia por intereses particulares de Europa, aparecen pagos a Marruecos para el abandono de inmigrantes en el desierto, aparecen acuerdos confidenciales para mirar para otro lado ante los naufragios del Mediterráneo, o aparece la creación de un grupo terrorista en el sur de Francia. La verdad es que resulta difícil distinguir estos hechos de ficción, con los GAL, que fueron reales, con las guerras por el petróleo de Estados Unidos en Oriente Medio, cientos de miles de muertos, con la pasividad de la Unión Europea ante la ayuda solicitada por barcos como el de Open Arms, el estrecho convertido en un cementerio para los más pobres. ¿Sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Otra de las novedades de La Casa de Papel es su evidente posicionamiento antipatriarcal, pero sin caer en paternalismos. Al margen de utilizar términos como matriarcado o heteropatriarcado y plantear temas como el aborto o la violación, presenta a las protagonistas como mujeres empoderadas, víctimas, eso sí, de errores, pero de sus propios errores. Son seres humanos que meten la pata y que su metedura de pata tiene terribles consecuencias, pero que también son víctimas de una figura masculina que sirve para profundizar más aún en la personalidad del hombre en cuestión. Pensar que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros, que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Van a pensar qué cabrones, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. ¿Quién no querría ajustar cuentas con el sistema? ¿Quién no desearía decir a los poderosos hasta aquí hemos llegado? ¿Quién no ha soñado alguna vez con poner en su sitio al abusón de turno? ¿A quién no le gustaría darle a los malos un poquito de su misma medicina y encima sin hacer mal, solo como un sueño húmedo? La Casa de Papel es una versión del Zorro para la gente humilde del siglo XXI. Es verdad que también puede gustar a los pijos, pero no en la serie. Los pijos están de rehenes y metiendo la pata constantemente. Vivimos en un mundo vertiginoso, donde no se pueden hacer grandes planes porque no hay brújulas, donde todo está lleno de incertidumbres, donde estamos condenados a vivir en el presente. Y entonces un gran plan es emocionante. El profesor se convierte en el padre de todos, el que te cuida, algo que ya no hace el Estado. Y además, en un mundo indecente, robar no se convierte en algo decente. Además, no le estás robando la cartera a una viejecita, estás robando en el motor de un sistema al que identificas como poco decente. Es verdad que si alguien se robara el Banco de España, mucha gente se iría a la mierda. En la última temporada sale el tema, pero nadie le pone cara a los que serían expulsados fuera del sistema. No está bien mandar a la gente a la mierda. Pero con el rescate bancario, ¿no es verdad que unos pocos se robaron 65.000 millones? ¿No es verdad que casi 1 millón de personas tuvo que irse de España a probar fortuna afuera? La Casa de Papel seguramente es para ellos. En la última temporada ganan los buenos o los malos. Pero claro, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Supongo que ganan los que tienen que ganar, porque el cine no es una clase de ciencia política. Por cierto, Tokio, déjalo todo, resucita y vente a estudiar con nosotros. Igual que el Bella Ciao en el primer robo, suena ahora en un par de momentos el Grándola Vila Morena, que es la canción con la que empezó la revolución de los claveles, que terminó con la dictadura de Salazar, el hermano político de Franco. Corría el año 74, era Portugal.
Claro, ahora vendrá algún imbécil, pijo, a decir que no politicemos el Grando Ávila Morena, igual que lo dijeron del Bella Ciao, que sí, que era una canción antifascista. En fin, que nos vamos. Ah, por cierto, han anunciado una precuela con Berlín. Berlín se ha vuelto en la quinta temporada un romántico. En las primeras era un depredador sexual sin escrúpulos, pero los guionistas, que son los nuevos brujos y consiguen milagros, pues lo han cambiado. La sociedad española no tolera todavía, aquí en casa, a un asesino en serie como Dexter. De Tokio a Denver, de Helsinki a Nairobi, incluso de Lisboa a Pamplona, debajo de cada careta de Dalí podemos preguntarnos: ¿hay un desobediente, hay una desobediente que sueña con un mundo mejor y más justo, donde no ganen los de siempre? Aunque también es momento de ponernos desobedientes con las series, porque se alargan y se alargan, como si el Quijote, en vez de 2 tomos, se hubiera convertido en 5 o 6 por las necesidades económicas o por la avaricia de Miguel de Cervantes. Algo de exceso hay, por tanto, apuntadlo. Pongámonos desobedientes con las series. Seguro que por su culpa leemos menos. Y el profesor se inventó todo esto porque leyó en algún lugar que el Bella Ciao era una canción de la gente que dio su vida por impedir cosas que algunos hoy quieren traernos a nuestros países. Questa mattina mi sono alzato e ho scoperto all'invaso. Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? ¡Se responsabilicen, coño! ¡Todo el mundo al suelo! Llega con el monstruo de la Navidad la versión más cañí y grosera de un mediocre líder de la oposición cuestionado hasta por su propio partido y que tuvo su momento de gloria cuando negoció con Gaddafi, un caballo que le regaló a su entonces señorito José María Aznar. Esas palabras de Casado con un palillo en la boca y con una copa de soberano en la mano hubieran arrancado aplausos en cualquier taberna de Madrid. Camilo José Cela, si hubiera estado allí, habría incluso soltado una ventosidad. Eso sí, por España. Todo en el Congreso de los Diputados, en el templo de la democracia española. ¡Ay, si Castelar levantara la cabeza! ¡Chorradas! ¡Coño! Ese es el castellano que defiende con tanta vehemencia y que va a cuidar Toni Cantó. ¡Ay, pobre Cervantes! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Este señoritingo de pocos estudios y muchos títulos, además de mal hablado, es un poquito abusón. Paga con el presidente de España lo que no puede o no se atreve a decirle a la presidenta de Madrid. Por ahí van los tiros. Solo hace falta ver cómo aplaudieron los diputados de su partido. ¡Coño! ¡Ha dicho coño! ¡Con 2 cojones! ¡Eres un monstruo! Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada. La derechita más heavy y desacomplejada ha salido del armario a la que van a meter otra vez a los homosexuales en el IDEM en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha creado escuela y Partido Popular y Vox rivalizan últimamente por ver quién es más políticamente incorrecto. A falta de ideas es abruptos. Venga, a ver quién eructa más fuerte. Pero ¿quién necesita programa político pudiendo decir caca, culo, pedo o pis? Es que esto es de primero de trumpismo. Tenéis que ir a un recreo a buscar ideas. O a esos casinos de pueblo donde los señoritos tenían reservado carajillo para todos, que esa ronda la paga Pablo Casado. Bueno, Pablo Casado pagará al empresario que le tenga que pagar, que para eso se inventaron las cajas B, que les han financiado las elecciones desde el año 89. El coño de Pablo Casado representa un antes y un después en el patio de colegio que se ha convertido el PP. A ver quién se atreve a cuestionar a Casado después de que su director espiritual le haya castigado sin postre por decir palabrotas. ¡Que lo supere Ayuso! A ver si se atreve. Ahora que lo pienso, mira tú que si la cena esa de Navidad que ha quitado el Partido Popular lo ha hecho por castigo de su confesor. El presidente del PP está crecido. Después de ir a Europa a suplicar para que España se hunda sin fondos, es que ya no tiene miedo a nada. Y lo ha demostrado. Es más, para demostrar su absoluta falta de complejos, dicen que ha pedido su ingreso como hermano mayor en la hermandad del coño insumiso.
Porque lo del Cristo de la Buena Muerte pues se le ha quedado chiquitico. Esta nueva versión de Pablo Casado, pero qué cojones. Si hay que decir coño, pues se dice. Y otra ronda, que esta la paga la Gürtel, la Púnica o la Kitchen. Será por dinero. ¡A mí la Legión, cabrones! En fin, que ya verás, Casado, cuando se lo cuentes al emérito si viene por Navidades. Es que una risa, valiente, unas risas. Hasta la semana que viene, desobedientes. ¡A mí la Legión, cabrones!